¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Soy Jimmy Carranza del Apostolado Católico de Formación Cristiana Beato Juan Pablo II. Hoy estamos llegando hasta sus hogares desde este espacio de la señal positiva Agape TV, Canal 8. Y el tema que vamos a tocar es un tema que tiene que ver mucho con las elecciones o las decisiones de las personas. Y quiero comenzar dando un ejemplo de la vida de esta persona que encontramos a mi izquierda. Ella se llama Silvia Orantes. Silvia Orantes es una mujer que lamentablemente sufre el padecimiento de la drogadicción. Deambula por las calles de Nueva York y ha sido muchas veces detenida, apresada por sus constantes recaídas en el mundo de las drogas, las violencias en las que ella entra cuando anda en estas calles o en estos estados de drogadicción. Uno se pregunta, ¿qué pasaría si Dios, con un solo chasquido, pudiera cambiar la vida de Silvia Orantes? Su profesión es maestra de niños de kinder. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué no lo hace Dios? ¿Por qué Dios no solo hace un chasquido y cambia la vida de esta mujer? Bueno, la Iglesia y la Palabra de Dios nos dan una respuesta. Aquí encontramos en el libro de Sirácides o Eclesiástico el siguiente texto. Decisión, de modo que busque a Dios sin coacciones, a su Creador, y adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Esto nos lo comenta la Gaudium et Spes en el numeral 17. Por eso tenemos nosotros que entender que Dios bien pudiera cambiar con el chasquido de una mano la vida de cualquier persona, pero no lo hace porque espera que el hombre pueda obrar manejado por su propia libertad y su libre elección. Bienvenidos, hermanos, a su programa En qué creemos los católicos. Hoy tocaremos el tema haciendo buen uso de la libertad. Le invito a que nos acompañe y que pueda compartir con nosotros y conocer un poco más acerca de la doctrina de nuestra Iglesia, la Iglesia Católica. Un texto del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, o de hacer esto o aquello, de decidir, elegir. La libertad es uno de los poderes más grandes que Dios nos ha dado. Es el poder, la capacidad de elegir. Y esta libertad la tenemos todos los seres humanos, a diferencia de los animales. La gente dice que los animales que andan por el cielo, volando, las aves, los perros en las calles, ellos andan libres porque no están sujetos a cadenas, porque no están sujetos a una jaula, a una cárcel. Pues no es así. La libertad no consiste solamente en el estado físico de poder conducirme por aquí y por allá. La libertad es, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, un poder, el poder de elegir. Yo puedo elegir, y como nos va a decir al final de este texto, de elegir entre el bien y entre el mal. Eso es la libertad. Y Dios nos ha dotado a todos los seres humanos de esa capacidad. El ser humano, por la gracia de Dios, puede elegir entre el bien o elegir el mal. Esa es la libertad que Dios nos da. Y por tanto, sus consecuencias son evidentes a lo largo de la historia. El que elige hacer el bien obtiene la verdadera libertad. En cambio, el que elige obrar mal, lo que obtiene es esclavitud. Jesús decía, porque el que comete pecado es un esclavo del pecado. En cambio, el que vive según su plan, vive en la plena y perfecta libertad. Por eso Dios nos da la oportunidad de elegir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. No estamos obligados a decidir aquello o esto. Es una elección que nace precisamente de la libertad que Dios nos confiere, de esa capacidad que radica precisamente en las acciones humanas, los actos humanos. A veces tenemos que tener un poco de claridad cuáles son los actos humanos. Son aquellos que podemos hacer de manera inconsciente, como por ejemplo soñar, la digestión, el crecimiento del cabello, etcétera. Son cosas que nosotros no podemos controlar, pero sin embargo son actos humanos. Todo la psicofisiología presente en el aparato vegetativo no son cosas que nosotros podemos controlar.
controlar. ¿Cuáles son los actos que podemos controlar o los que tenemos control? Pues los que, como decimos acá en el recuadro, realizamos de manera consciente. Esto es hablar, caminar, mirar, trabajar, beber líquidos, etcétera. Todo lo que podemos hacer basados en nuestra libertad y al mismo tiempo en nuestra voluntad, porque lo queremos y como lo queremos, lo hacemos. También podemos elegir no hacerlo. Eso es lo que llamamos actos conscientes. Y sobre los actos conscientes es que el hombre se le imputa la moralidad de sus actos, puesto que obra en ellos según su libertad, es decir, según el bien y el mal. Los actos humanos, por tanto, pueden convertirse en culpables cuando obran basados en la inteligencia y la libertad, o pueden también considerarse actos inocentes cuando se obra sin inteligencia y sin libertad, es decir, cuando la libertad queda sometida, queda subyugada, queda condicionada. Entonces, los actos humanos se dividen en los actos culpables, basados en aquellos dos elementos que son la inteligencia y la libertad, es decir, que la persona obra con conocimiento de causa y con libertad al mismo tiempo. En cambio, un acto inocente es aquel que se obra sin el uso pleno de la libertad. Por eso no se le imputa moralidad a un acto, aunque de suyo sea negativo, que realiza un niño, porque su capacidad intelectual pues no es la misma que va a tener un adulto. ¿O qué pasa cuando hacemos las cosas coaccionados en nuestra libertad porque nos están amenazando de que nos matan si no hacemos tal o cual cosa? Pues esos actos que nosotros hacemos sujetos o comprometida nuestra libertad son los que llamamos actos inconscientes, y estos no están sujetos a la moralidad. Entonces hay que decir que hay factores que afectan la inteligencia y la libertad. Entre ellos vamos a tener, acá los tenemos una lista, pues usted leerla: la ignorancia, las pasiones, la concupiscencia, los instintos, los afectos, los apetitos, la violencia, los hábitos y muchos otros factores pueden de alguna manera afectar nuestra libertad. Eso no quiere decir que un acto pueda volverse moral, porque pues, yo estoy condicionado, no, porque va a depender cómo también yo afecto, porque la libertad no solo se afecta por aspectos externos, porque me ponen una pistola en la sien y me obligan a hacer algo, sino porque simplemente yo estoy limitando mi libertad, ya que, de acuerdo, por ejemplo, los hábitos, yo he desarrollado hábitos. ¿Cuántas personas no logran desarrollar una vida de oración? Porque simplemente han perdido el hábito de la disciplina o el valor de la disciplina. Son personas que están acostumbradas a someterse a un régimen de vida, a un horario específico y hacer las cosas de manera disciplinada. Pues estas personas se ven limitadas en su propia libertad. Las pasiones, la concupiscencia, todos estos factores que de alguna manera afectan el obrar libremente del hombre, limitan la libertad y puede en algún momento hacer que el hombre no elija el bien, sino que por todo lo contrario elija el mal. Pero todo acto, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1736, todo acto directamente querido es imputable a su autor. En otras palabras, somos culpables de todos los actos que realizamos voluntariamente y que nosotros queremos. Cuando digo culpables no estoy diciendo que sea malo, sino que todos tenemos un grado de culpabilidad, de imputabilidad, cuando realizamos un acto de manera consciente y voluntaria, porque lo quiero hacer. Y sigue diciendo el Catecismo, aún si resulta de la negligencia respecto a lo que habría debido conocer o hacer, es decir, si una persona aún no sabiendo que el acto sea malo, pero porque no se puso a investigar, porque no quiso persuadirse o de alguna manera advertirse sobre la maldad de su acto, esta persona aún así incurre en imputabilidad en su acto. ¿Por qué? Porque simplemente no se dio a la tarea de anticiparse. Cuando nosotros rechazamos la instrucción religiosa, y pues simplemente decimos no por las excusas que sean, habiendo en la iglesia
tanto medio, hoy sobre todo a través de los más media, tenemos acceso a mucho conocimiento, sobre todo dentro del mundo de la moralidad en nuestra iglesia. Pero si nosotros aún así seguimos obrando el mal y rechazamos la enseñanza de la iglesia porque no nos gusta leer, porque simplemente no entiendo las palabras, habiendo tanto diccionario que nos ayuden a entender e interpretar, pues caemos en imputabilidad. ¿Por qué? Porque estamos simplemente de manera voluntaria rechazando el acceso al conocimiento. Por eso es importante que nosotros consideremos estos criterios. Pero para ello es importante también responder a esta pregunta. He estado hablando desde que empecé el programa de lo que es moral, de lo que es inmoral, pero al final de cuentas, ¿qué es moral? Hay personas hoy en día con el mundo, el pensamiento relativista, dicen que la moral es relativa, que depende del ojo con que se mira, porque en Arabia un hombre puede tener 20 mujeres, pues allá se considera moral la poligamia, pues aquí en Latinoamérica no, pues allá va a ser moral y aquí no, es que no depende de porque allá se haga y aquí sí se haga o acá no se haga. Me contaban unos jóvenes que fueron a Europa y que fueron a las playas de Europa y en aquel lugar las jóvenes se bañan sin brasier. Pues allá sí es moral porque allá sí se permite y aquí como no se permite pues es moral. Entonces como que depende, dice la gente, del lugar donde estés o con el ojo con el que se ven las cosas. Bueno, vamos a definir primero qué es eso. Moral son las reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano en relación con la sociedad y consigo mismo. Para empezar, la moral se relaciona con el estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en todas sus manifestaciones. Y como regula la conducta humana, al mismo tiempo regula la manera en la que interactuamos los humanos. ¿Sí? Por eso es importante no determinar la moral como algo relativo, sino como algo absoluto, que de manera tal el hombre pueda percibir el efecto de dañino o beneficioso que pueda haber en la vida del ser humano. ¿Cómo se determina? Bueno, hemos dicho en otros programas cuáles son los 3 elementos de la moralidad, pero quiero volver a compartirlos con ustedes. Primero, el objeto, que es la aplicación moral de la acción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hablar. Hablar es una acción neutra, no dice mucho, pero si le damos una aplicación moral, como por ejemplo criticar, gritar, insultar, conversar, predicar, pues eso ya le va dando un tinte tendencioso al acto mismo. Yo decía, hablar es un infinitivo, no indica nada, ¿sí? Es muy general, pero si le doy la aplicación moral al acto, entonces me determina de manera primaria si lo que estoy haciendo es correcto. Pero puede que haya un acto, como en el caso de criticar, que pareciera que es negativo, pero hay ciertas situaciones en las que criticar podría ser positivo. Entonces nosotros tenemos que analizar la finalidad, que es la intención que se busca al realizar el acto. Ok, usted va a criticar, ¿para qué va a criticar? ¿Va a criticar para hacer daño, para burlarse, para hacer quedar mal a una persona? O como se dice comúnmente, estoy haciendo una crítica constructiva porque lo que deseo es que la persona mejore. En nuestro apostolado, cuando hacemos los cursos de predicación, ponemos a los candidatos o a los alumnos a agarrar un tema al azar que predican de manera imprevista y pues todo el panel de estudiantes critican al que está predicando, pero el objetivo es que el que está aprendiendo a predicar pues vaya a eso, mejorando su técnica, estableciendo nuevos mecanismos, nuevos patrones. Por eso la crítica en ese sentido no es negativa, es lo que se llamaría una crítica constructiva. Pero si la crítica es hacer daño, ofender, burlarse de la persona, pues de suyo ya tenemos que decir que hasta aquí llegó lo moral de ese acto, se convierte entonces en un acto inmoral. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias? Las circunstancias son las situaciones que condicionan el acto, es decir, aquello que rodea el acto. Puede que el acto de suyo sea bueno, sea bondadoso, pero hay circunstancias en que lo vuelven negativo. Un ejemplo que yo pongo de manera muy común es una pareja de esposos que están casados por la iglesia, por lo civil, por amor. ¿Es pecado o es inmoral que tengan relaciones sexuales? Pues claro que no va a ser inmoral, están casados, ¿sí? La iglesia bendice ese tipo de actos.
Pero cambiemos un poquito las circunstancias, añadémosle una modificación a las circunstancias de ese acto sexual de una pareja. A plena 12 del mediodía en un lugar público, en un parque público. ¿Verdad que cambia la situación? Ya se vuelve un acto que de suyo puede ser bueno, las circunstancias de alguna manera pueden alterarlo, convirtiéndolo en un acto negativo. Por eso es importante considerar estos 3 elementos que nos ayudan a determinar si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto. Por eso, dice el Catecismo de la Iglesia, la moralidad de un acto depende principalmente de la acción. Si el objeto es malo, la acción será necesariamente mala. Si el objeto es bueno, la acción será buena si lo son también la finalidad y las circunstancias. Hay un principio que vale la pena considerar que dice, el fin justifica los medios. Y hay personas que utilizan este criterio para aplicarlo en su vida cristiana. Hermano, lamentablemente ese criterio no vale para la vida cristiana porque el fin no justifica los medios. No se trata de que nosotros obremos mal para conseguir un bien, no es correcto, no es aceptable, no se puede. Por eso hay que entender cuáles son los criterios objetivos que la Iglesia nos presenta para poder obrar de acuerdo a un juicio correcto y no salirnos por, como dicen comúnmente, por la tangente, por aquellas cosas que no son. Al hablar, por ejemplo, de los derechos, la gente dirá, pero si yo tengo mis derechos, yo puedo hacer lo que quiera. Bueno, hablemos de los derechos. Los derechos son el ejercicio de la libertad. Usted tiene derecho a ejercerla, a ser protegido en su libertad, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a ser defendido también en el ejercicio del mismo. Y todo esto con una sencilla razón. Bueno, hay que decir esto, que la libertad y el pecado es una combinación sumamente peligrosa. ¿A qué me refiero? Que usted puede tener derechos, pero los derechos suyos no pueden ser llamados derechos cuando violentan la libertad de otro, ¿sí? O cuando estamos obrando fuera del marco de la ley moral. Esto definitivamente es algo que afecta, destruye radicalmente la libertad. ¿Por qué? Porque atenta contra ellas cuando se quiere decir y hacer cualquier cosa. Hay gente que dice, yo soy libre y yo puedo decir lo que me dé la gana. No, no estás haciendo lo que la libertad sugiere, la estás destruyendo. Segundo, la clasificación, o más bien son cuestiones movidas por intereses mezquinos, personales, particulares, ¿sí? La satisfacción de los propios intereses, y eso hace que yo haga lo que yo quiera. Tampoco es verdad. No hay condiciones de orden. ¿En qué sentido? Primero, económico; segundo, social; tercero, político; y cuarto, cultural. A veces estas 4 realidades pueden afectar el ejercicio de la libertad, sobre todo en ciertos países donde la tiranía, la dictadura o los regímenes dictatoriales de alguna manera limitan el ejercicio de la libertad. Aunque es delicado, pero es importante tener en cuenta que tenemos nosotros que primero defender nuestra propia libertad y al mismo tiempo respetar la libertad que tiene el otro, siempre y cuando mi libertad no invada el derecho del amigo, del vecino, y viceversa, que su libertad no afecte mis derechos. También se afecta la libertad cuando hay situaciones de ceguera o injusticia. ¿En qué sentido? Bueno, que de alguna manera estamos obrando sometidos a una condición que violenta la justicia y no nos permite obrar de acuerdo a nuestros propios valores y principios, sino que los alteramos basados en las conveniencias mezquinas. Y la falta de caridad, tanto por fuertes como por débiles. Cuando nosotros no tenemos el ejercicio de la caridad o no realizamos el ejercicio de la caridad sobre aquellos menos favorecidos, les limitamos porque les obligamos a hacer cosas que van en contra de lo que ellos mismos creen. Todas estas cosas pueden de alguna manera, hermanos, afectarnos radicalmente y de alguna manera someter a nuestros países en condiciones desagradables, en condiciones infrahumanas, de dolor, de miseria, de injusticia. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a realizar nuestra libertad de la mejor manera. La Biblia nos enseña que Jesucristo es quien nos da la verdadera libertad. Para ser libres, dice la carta a los Gálatas, nos liberó Cristo.
muriendo en la cruz, dándonos su mensaje, dándonos su ejemplo, para que basados en el ejemplo de Jesucristo, nosotros podamos vivir más y plenamente la libertad que Él nos ha dado como sus hijos. Queridos hermanos, soy Jimmy Carranza y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la Iglesia Católica.